Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un capítulo más de su podcast Mysteriland. Bienvenidos a la Tierra de la Niebla y el Enigma. El día de hoy quisiera tratar un tema que me parece fantástico y que en su tiempo también fue la cuna del miedo. Tiene relación con los muertos vivientes, con estos miedos tan primitivos incluso de ser enterrados vivos. Esta experiencia de por sí debe ser aterradora. Imagínense si existe evidencia de alguna condición médica que pudiera propiciar justamente este estado. Sí, señoras. Sí, señores, justamente hoy día hablaremos sobre la catalepsia. Para no hacer más rodeos, hay que primero describirla. Y hay que comprender que esta es un estado en que el cuerpo permanece paralizado, lo que se pone en evidencia con la movilización pasiva de los segmentos de los miembros. Más que nada, esta catalepsia surge y se evidencia cuando la persona no da rastro alguno de estar respirando o de que exista pulso cardíaco. La verdad es que sí existe, sin embargo no es normal, por decirlo de alguna forma, o no es medible de la misma forma en que se suele hacer en normalidad. Para nuestros sentidos sería difícil poder observar este signo vital en las personas que tienen catalepsia. El cuerpo se pone rígido, hay alteración de la conciencia, en este caso pudiera ser desmayos. Bueno, también varía en la persona en que se dé este caso. Se puede observar en pacientes con cuadros graves y agudos de histeria, de esquizofrenia y diversas psicosis. Por lo tanto, también aquí de nuevo aparece la histeria dando vuelta como una especie de fantasma que tendría origen de muchas enfermedades mentales o fenómenos similares. Actualmente se le categoriza como un trastorno del sistema nervioso central y habrían otras condiciones médicas que podrían hacer que este cuadro se origine. Podría darse el caso también de que en la presencia de este cuadro, la persona que lo esté viviendo, aunque es un poco raro decir viviendo cuando aparentemente pareciera estar muerta, esta aparente ausencia de signos vitales, pero que están muy por debajo de lo que se pudiera observar, estas personas pudieran encontrarse en un estado consciente o inconsciente, como había dicho que podría haber un estado de alteración de la conciencia, pero también algunos dicen, de los que han vuelto de este estado justamente, es que sentían, escuchaban lo que decían el resto de las personas que los rodeaban. O sea, hay que solamente fantasear, imaginarse el panorama para ellos de estar ahí, pero no poder hacer nada, incluso escuchar que van a ser enterrados y que probablemente sean enterrados vivos. Otras causas que se pueden dar a este cuadro de catalepsia justamente es el mal del Parkinson. Ya había mencionado la epilepsia. De todas formas, también pudiera darse por efectos de algunas drogas como la cocaína, entre otras. Como ya dije inicialmente, durante mucho tiempo, uno de los grandes miedos universales de la humanidad era ser enterrado vivo, llegando incluso a ser un miedo real en la actualidad. Por desgracia y lamentablemente, en algunos años de nuestro desarrollo como civilización, este temor no era infundado, puesto que existen numerosos casos de personas que aparentemente se veían muertas, sin embargo, fueron enterradas vivas. Signos distintivos de la catalepsia que podemos observar podría ser la reducción de la sensibilidad al dolor,
la desaceleración de las funciones corporales, o sea, no solamente el tema de la respiración y los latidos cardíacos, sino más bien pérdida del tono muscular, como disminución de la velocidad de las actividades digestivas, etc. Este trastorno también ha sido conocido como muerte aparente y, bueno, se le dice así justamente porque aparenta ser un fenómeno mortuorio en sí. Actualmente, poniéndonos muy estrictos en relación a su codificación como condición o signo o síntoma, la catalepsia es utilizada como una de las pautas de comportamiento que han de predominar para el diagnóstico de la esquizofrenia catatónica, según la OMS y también lo que se codifica en el CIE-10. ¿Podemos decir que son casos absolutamente excepcionales? Sí, pero de que los hay, los hay. Se puede decir que la época justamente en que más temor se dio en torno a este fenómeno es entre 1870 y 1910. Concretamente hubo un miedo generalizado a ser enterrado vivo, creándose también para la época algunos de los llamados ataúdes de seguridad que tenían banderas, respiradores o campanas. O sea, si una persona era enterrada viva, tenía ciertos mecanismos para avisar de alguna u otra forma que su condición era otra y no debió haber sido enterrado. Aunque todavía hay casos documentados de catalepsia, los avances tecnológicos han hecho casi imposible que un individuo sea enterrado hoy en estado cataléptico. Pues en la actualidad solo basta con realizar ciertos procedimientos médicos como el electrocardiograma o un electroencefalograma para confirmar la muerte de alguien con facilidad. Ahora me quiero detener en un asunto muy importante y creo que nos sirve un poco como para aprender de esto y también como para comprender cómo era vivirlo en primera persona. Y por lo mismo traje unos casos que considero que son como muy anecdóticos y que tienen ciertas particularidades que los hacen interesantes de mencionar. Por ejemplo, aparece el caso en unas crónicas inglesas bastante antiguas, que son de aproximadamente de 1660. Se cuenta que en Londres un carnicero del barrio de Newgate Market, llamado Lawrence Cawthorne, murió, entre comillas, luego de estar un tiempo enfermo. La verdad es que la propietaria de la casa en la que el supuesto occiso vivía estaba ansiosa por sepultarlo, ya que la ley permitía que heredara todas sus pertenencias, ya que estaban dentro de su casa, por lo que lo enterró rápidamente. Cuando los amigos del carnicero visitaron la tumba, comenzaron a escuchar desesperados y desgarradores gritos que provenían desde el interior del ataúd. Cuando lograron abrir el féretro, el carnicero ya estaba muerto. Sus ojos estaban completamente hinchados y su cabeza estaba bañada en sangre, producto de los cabezazos que el hombre había dado para tratar de salir del féretro. Y esto fue calificado por la prensa, de la época evidentemente, como un accidente muy lamentable y deplorable. Otro caso impactante ocurrió casi a principios del siglo XX, que es el caso de Rufina Cambaceres, que era una bella joven de la aristocracia argentina que se preparaba para festejar su cumpleaños número 19. Y en ese mismo día fue encontrada por su sirvienta sin vida en su habitación. Los doctores dijeron que se le había detenido el corazón, por lo que decretaron oficialmente su muerte. Su familia estaba muy desconsolada y decidió no velarla, ya que, no sé, pensaron que era lo indicado y la sepultaron en el mausoleo de la familia. Un día más tarde, uno de los cuidadores oyó persistentes ruidos desde el interior de este mismo mausoleo y entró al lugar. Se encontró con la desgarradora sorpresa de ver el féretro de Rufina levemente corrido de su estante. Avisó a la familia y cuando lo abrieron, vieron el ataúd del cuerpo de la joven que se encontraba de espalda y con varios rasguños en su rostro, producto al parecer de la desesperación de encontrarse sepultada viva.
Por lo tanto, desde ahí, los casos de catalepsia dieron una noción a las leyes argentinas de contar con la promulgación de velar a sus muertos por un periodo mínimo de 24 horas. Luego, otro caso importante considero que me llamó mucho la atención fue el ocurrido en Francia, un joven de 18 años en el año 1937. Él falleció tras sufrir un grave accidente en su motocicleta. El joven había chocado contra una pared de concreto y se le desfiguró parcialmente el rostro. Su familia no tuvo la autorización para ver el cuerpo y las autoridades declararon oficialmente muerto. 3 días después fue enterrado. Pero ustedes saben cómo son las compañías de seguros, entonces esta gestionó la exhumación del cadáver para poder constatar el tema del cobro del seguro de vida, ya que su padre, el padre de Ángelo, que así se llamaba este chico, estaba cobrando. Cuando se abrió el féretro se comprobó para sorpresa de todos que el cuerpo del joven todavía estaba caliente. Y la verdad que Ángelo no ha estado muerto, sino que estaba en coma y tenía alguna lesión en la cabeza, pero más que nada eso sería. Gracias justamente a este golpe en la cabeza, su cuerpo había necesitado menos oxígeno, por eso mismo había sobrevivido. Y esto dejó que el joven Ángelo elaborara y empezara a crear estos ataúdes de seguridad para su época. Contaban con armarios de alimentos, un suministro de oxígeno, hasta tenía un baño químico. Imagínense, hasta biblioteca. Por lo cual, no sé, es novedoso. Yo creo que construyó desde su historia algo que probablemente podía ser útil, quizás en un caso de 1 en 1.000.000, pero sin embargo podría ser algo por sus prójimos. En 1987 existió un millonario de 39 años de Illinois llamado Stephen Small y fue secuestrado y enterrado vivo en un lugar cercano al poblado de Kankakee. Sus captores eran una pareja joven, lo pusieron en una caja de madera contrachapada que contenía una luz conectada a una batería de automóvil y algunas otras cosas más como para que sobreviviera, ya que iban a cobrar una recompensa. Pero todo salió mal. Esa noche llovió y la tierra que habían puesto encima de la caja de madera en que habían puesto a este sujeto hizo que ésta se rompiera y que todo el peso de la tierra y la arena que tenía encima lo asfixiara. La policía logró dar con el cadáver gracias al lujoso automóvil que éste poseía, o sea, Stephen. Y así los 2 responsables justamente fueron capturados. Y ahora me quiero detener en un caso que no ocurrió hace tanto, de hecho es del 2008, y ocurrió aquí en Chile, en el pequeño pueblo de Angol. Se trata de un anciano llamado Felisberto Carrasco, que a sus 81 años no alcanzó a ser enterrado vivo, ya que estuvo muy cerca de hacerlo, pero logró zafarse de esa suerte. Un día no despertó de su sueño y sus familiares, al constatar que su cuerpo estaba rígido y frío, pensaron que estaba muerto. Y en vez de llamar a un médico, llamaron de inmediato a la funeraria. Quizás supusieron por los signos evidentes y quizás por la edad que había fallecido. Lo vistieron, lo pusieron dentro del ataúd. Sin embargo, en pleno funeral, cuando los deudos hablaban de lo buena persona que había sido, don Felisberto despertó de súbito. Y evidentemente la gente se aterró un poco de lo que había pasado. Dice un sobrino de él en una entrevista que le hicieron que no podía creerlo. Pensó que estaba equivocado y cerró los ojos y los volvió a abrir. Y claro, su tío estaba ahí mirándole. Se puso a llorar y corrió a buscar algo para abrir el ataúd. El anciano dijo que no había sentido ningún dolor y lo primero que hizo fue pedir un vaso de agua. Por lo cual, no sé, da que pensar todo eso. Por lo tanto, la catalepsia no solamente son casos que ocurrieron hace muchos años, sino se dan de vez en cuando.
quizás no son comunes, pero tampoco son tan excepcionales como se puede llegar a pensar. Y este fenómeno en sí tiene mucha tela que cortar, tiene muchas historias que decir en general, porque es muy interesante cómo se ha ido dando en el tiempo. Por lo tanto, como para finalizar justamente este tema de la catalepsia, me gustaría reflexionar al respecto de cómo los fenómenos que también se dan de forma histórica y van evolucionando también a las necesidades de las personas, como el caso de Angelo que les mencioné, que justamente creó desde su mala suerte una especie de oportunidad y sació una necesidad también para las personas de su época, justamente, de que se sintieran inseguras con respecto al tema de la muerte. Porque ha pasado, de hecho se cuenta mucho en algunas morgues que encuentran signos de lucha y de pelea, de salir de donde se encuentran los fallecidos. Entonces, quizás ahora es poco común que entierren a alguien vivo, pero de que pasó y fue bastante impactante para todos. Así que con eso me despido y espero que les haya gustado este tema. A mí me gusta mucho. Bueno, me gustan muchas cosas, pero en particular la catalepsia igual se me vino un día a la mente y quise hablar de ello. Espero que lo puedan compartir, que les haya gustado. Y espero que en otra ocasión nos veamos y nos oigamos. Saludos.